La boda maldita. Michoacán, 1955. La novia que regresó del convento para vengar su traición. Antes de empezar, te pido algo rápido. Si te gustan las historias reales con un filo oscuro, de esas que se sienten como un secreto contado en voz baja, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este relato no se vuelve más ligero, se vuelve más peligroso. Y déjame en los comentarios desde donde lo estás viendo y qué hora es en tu ciudad, porque estas historias, cuando caen bien contadas, se sienten como si pasaran a la vuelta de tu casa. Ahora sí, vamos a entrar. La tarde caía pesada sobre San Miguel de Allende, Michoacán, ese noviembre de 1955. El aire traía el olor húmedo de la tierra recién regada y el dulzor insistente del cempasúchil que todavía sobrevivía en algunos altares domésticos, como si la muerte se negara a irse del todo después de Día de Muertos. Las calles empedradas devolvían el eco de los pasos apurados de las mujeres que regresaban del mercado con canastas de verdura y pan, y el murmullo de los hombres que se reunían en las cantinas a comentar las noticias del día con la falsa calma de quien cree que la vida es siempre la misma. Pero frente a la plaza principal, en la vieja casona de los Villanueva, el silencio era otro tipo de cosa. No era silencio de descanso. Era silencio de espera. Era silencio de miedo. Catalina Villanueva había regresado. Nadie esperaba volver a verla. Nadie, ni siquiera los que decían que rezaban por ella, porque en el fondo, en un pueblo así, la gente reza por lo que se supone que debe rezar, pero le teme a lo que realmente puede volver. 5 años atrás, la noche anterior a su boda con Ricardo Montero, heredero de las tierras más prósperas de la región, Catalina desapareció sin dejar huella. Como si alguien hubiera borrado su cuerpo del mundo con una goma de borrar. Su vestido de novia quedó colgado en su habitación, intacto, con la caída perfecta de encaje y seda, como un fantasma blanco suspendido en el aire. La familia salió a buscarla como se busca lo que no se quiere perder, recorrieron caminos de terracería, ranchos vecinos, barrancas, ríos, milpas, hablaron con arrieros, con ferrocarrileros, con el boticario, con el policía del pueblo, con cualquiera que pudiera haber visto una sombra correr en la noche. Nada. Fue el cura, el padre Anselmo, quien finalmente dijo lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: Catalina había pedido refugio en el convento de Santa Clara, allá en las montañas. Juró tomar votos. Renunció al mundo. Nadie supo por qué. O peor, todos creyeron saberlo, porque en los pueblos, cuando alguien se va, la explicación siempre se inventa aunque no exista. El escándalo fue enorme. Ricardo Montero, humillado ante toda la sociedad michoacana, juró que jamás volvería a pronunciar el nombre de Catalina. La familia Montero, poderosa, orgullosa, de esas que caminan como si el suelo les debiera respeto, exigió que devolvieran la dote y cortó toda relación con los Villanueva como se corta una rama enferma para que no contamine el árbol. Don Sebastián Villanueva, el padre de Catalina, enfermó de vergüenza y se fue apagando en 2 años, sin volver a decir el nombre de su hija. Doña Mercedes, su madre, se encerró en la casa como si la luz la lastimara. Salía solo para misa, con la mirada baja, el rosario en mano y el cuerpo encorvado no por la edad, sino por el peso de lo que la gente susurraba cuando ella pasaba. Así se quedó el pueblo, con una boda truncada, un vestido colgado, un apellido manchado y una novia convertida en rumor. Por eso, cuando Catalina apareció esa tarde de noviembre en la puerta de la casona familiar, el aire se endureció. Vestía un traje negro sencillo, sin adorno alguno, sin joyas, sin flor, sin nada. El cabello recogido en un moño apretado. Los labios pálidos. Y los ojos eran la parte que no cuadraba. Porque no eran ojos de volví a casa, eran ojos de volví a cerrar un círculo. Ojos de alguien que estuvo lejos demasiado tiempo, no para olvidar,
sino para aprender a no temblar. Madre, dijo con una voz hueca, como si viniera desde el fondo de un pozo. He vuelto. Doña Mercedes dejó caer el rosario. Las cuentas de madera rebotaron en la baldosa y el sonido se escuchó como un disparo en un pasillo vacío. La anciana se llevó las manos al pecho, incapaz de hablar, y durante largos segundos, madre e hija se miraron como si una de las dos fuera un espejismo. Al final, Mercedes se levantó con dificultad, se acercó y tocó el rostro de su hija con dedos incrédulos, como si temiera que fuera a deshacerse en humo. ¿Eres tú de verdad? Soy yo, respondió Catalina, sin una sola lágrima. Y he regresado para arreglar cuentas pendientes. Esa misma noche, las campanas de la iglesia no repicaron como solían hacerlo. Nadie supo por qué, pero el pueblo entero sintió que algo se había movido. La noticia corrió al amanecer. Catalina Villanueva, la novia que se fue al convento, estaba de regreso. Y cuando una mujer vuelve del convento sin sonrisa, sin explicación y sin mirar a nadie, el pueblo no piensa en esperanza. Piensa en castigo. Los rumores se desbordaron, que si la corrieron por conducta indecente, que si se volvió loca y las monjas ya no pudieron sostenerla, que si no era realmente Catalina sino algo que tomó su forma. Los más supersticiosos recordaban historias viejas del camino a Santa Clara, decían que en esas montañas había cuevas donde la noche se oye más pesada, que las monjas sabían cosas que no enseñan, que los rezos podían ser medicina o cuchillo, según quien los pronunciara. Al tercer día, Catalina salió por primera vez. Era domingo. La plaza estaba llena de familias que salían de misa, niños con los zapatos limpios, hombres con sombrero y bigote recién peinado, mujeres con rebozo, perfumadas con jabón y miedo. Cuando Catalina cruzó la plaza, la conversación murió de golpe. Nadie saludó. Nadie se acercó. Las mujeres se persignaron, los hombres se quitaron el sombrero por reflejo, los niños se escondieron tras las faldas. Catalina caminó como si no escuchara, como si el mundo fuera un decorado. Subió los escalones de la iglesia y empujó las puertas de madera. El padre Anselmo estaba guardando los vasos sagrados cuando la vio. Se quedó congelado. Catalina, hija mía, balbuceó, y su voz sonó como la de un hombre que vio volver un pecado. Pensé que estabas en Santa Clara. Ya no estoy ahí, padre, contestó ella. Vengo a confesarme. El cura dudó. Había algo en esa mujer que le erizaba la piel. Pero un sacerdote no puede negar una confesión sin sentir que se niega a sí mismo. Así que la condujo al confesionario. Lo que Catalina dijo dentro de ese cajón de madera nadie lo supo. Nadie. Porque Anselmo salió con el rostro descompuesto y las manos temblorosas. No habló. No quiso hablar. Pero desde ese día se le vio caminar por el pueblo como si rezara en silencio para espantar algo que se le había metido por los oídos. Bendecía la iglesia 3 veces al día, rociaba agua bendita en esquinas donde nunca lo hacía, y por la noche, según la sacristana, se quedaba sentado frente al altar hasta que amanecía, como un guardián viejo que ya no confiaba en las puertas. Esa misma tarde, Catalina fue vista caminando hacia la hacienda de los Montero, a las afueras del pueblo. La noticia explotó. ¿A qué iba? ¿A suplicar? ¿A reclamar? ¿A sembrar un escándalo nuevo? Ricardo Montero ya no era el joven galán de antes. Se había casado con Leonor Guzmán, mujer de buena familia de Morelia, y tenían 2 hijos pequeños. Su matrimonio no era de cuentos, era funcional, frío, conveniente. Ricardo había multiplicado las propiedades y se había hecho aún más influyente. Casi nunca mencionaba la boda frustrada, como si enterrarla en silencio la volviera mentira.
Pero cuando el capataz llegó con el sombrero en la mano y el rostro pálido, diciendo que una mujer vestida de negro venía por el camino, Ricardo sintió que se le hundía el estómago. Y cuando, desde el portal, reconoció esa forma de caminar, esa postura sin prisa, ese modo de mirar sin pestañear, supo que no era un rumor. Era ella. Catalina llegó justo cuando el sol empezaba a caerse detrás de los cerros, pintándolos de naranja y púrpura. Los peones en los corrales detuvieron las manos. Los perros, que siempre ladraban a cualquier extraño, se quedaron en silencio con la cola entre las patas. Hasta los animales se dieron cuenta de que esa mujer traía un aire raro. Ricardo salió al portal tratando de sostener la máscara del terrateniente próspero. Traje de lino claro, botas de montar, sombrero bien puesto. Pero por debajo, sus manos apretaban el ala del sombrero con fuerza. Catalina, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. Qué sorpresa verte después de tanto tiempo. Ella no sonrió. Se detuvo a pocos metros, lo estudió como si lo estuviera midiendo, como si lo hubiera observado durante años desde lejos y ahora confirmara algo. Tenemos que hablar, Ricardo. De aquella noche. ¿Qué noche?, respondió él, aunque la garganta se le apretó. La noche antes de nuestra boda. La noche en que me obligaste a huir. Ricardo miró de reojo hacia la casa. Temía que Leonor escuchara. Las ventanas estaban abiertas, y en las casas de campo la voz se cuela como el viento. No sé de qué hablas. Tú fuiste la que decidió irse al convento. Nadie te obligó. Mientes, dijo Catalina, y su voz bajó, como un susurro que lastima más que un grito. Tú sabes exactamente por qué huí. Sabes lo que hiciste, lo que tú y tu madre hicieron. En ese momento, Leonor apareció en el umbral de la puerta principal. Alta, elegante, el cabello oscuro recogido con precisión. Era una mujer acostumbrada a mandar sin levantar la voz. Al ver a Catalina, su expresión se endureció. Ricardo, ¿quién es esta mujer? Ricardo tragó saliva. Nadie importante. Una vieja conocida. Soy Catalina Villanueva, dijo ella sin apartar la mirada de Ricardo. La mujer que iba a casarse con tu esposo hace 5 años. Leonor frunció el ceño, con ese gesto de quien no quiere que el pasado ensucie el piso recién trapeado. No tienes nada que hacer aquí. Esta es mi casa. No eres bienvenida. Catalina giró la mirada hacia ella por primera vez. Y Leonor sintió algo que no había sentido nunca, un terror primitivo. No era miedo a un escándalo. Era miedo a algo que no entiende. Tu casa, repitió Catalina despacio, como paladeando la palabra. Esta debió ser mi casa, Leonor. Este debió ser mi hogar. Mi vida. Pero me robaron todo, y he venido a recuperar lo que me pertenece. Ricardo intentó retomar el control, como quien intenta sujetar un caballo desbocado. Ya basta. Lo que pasó hace 5 años quedó atrás. No puedes venir aquí a acusar sin sentido. Catalina sonrió apenas, una sonrisa extraña, sin calor. ¿Quieres que le cuente a todos lo que realmente pasó aquella noche? ¿Quieres que sepan la verdad sobre tu madre y lo que me hizo beber? El color se le fue de la cara a Ricardo. Se quedó tieso. Leonor lo miró y entendió, sin necesidad de una explicación, que esa mujer había tocado un nervio verdadero. No sabes lo que dices, balbuceó Ricardo. Has estado demasiado tiempo encerrada. Tu mente te juega trucos. Mi mente está clara, respondió Catalina. Durante 5 años he esperado el momento para volver. He ayunado. He rezado. He hecho penitencia. Pero no para encontrar paz, sino para prepararme. Para volver y cobrar lo que me debes. Los peones se acercaban por instinto,
por curiosidad, por hambre de drama. El aire estaba denso, como antes de una tormenta. Leonor dio un paso adelante. Lárgate antes de que llame a los hombres para que te saquen. Catalina la miró otra vez, y Leonor sintió que el estómago se le hacía hielo. No hace falta que llames a nadie, dijo Catalina con suavidad. Ya me voy. Pero volveré, Ricardo. Y cuando vuelva, será el último día que tu vida sea la mentira que has construido. Dio media vuelta y empezó a caminar de regreso por el camino de tierra. Pero antes de llegar al portón, se detuvo sin girarse del todo. Tu madre murió hace 2 años, ¿verdad? En su lecho de muerte confesó lo que hizo. Te habló del veneno en mi té. Del brebaje que me hizo ver horrores, que me hizo creer que estaba loca. Ricardo no contestó. El silencio era una confesión. Catalina asintió como si esa confirmación le bastara. Pensó que me destruiría. Y en parte lo logró. Pero en Santa Clara, hay monjas que saben secretos viejos. Cosas que el mundo moderno ya no entiende. Ellas me enseñaron que hay formas de equilibrar la balanza cuando los hombres no quieren justicia. Y con eso, se fue, tragada por la luz que se apagaba. Esa noche, Ricardo no durmió. Si esta historia te está atrapando, comparte el video ahora, porque lo que viene es el punto donde el miedo deja de ser rumor y se vuelve presencia. Ricardo se encerró en su estudio y bebió tequila directo de la botella, como si el alcohol pudiera ahogar recuerdos. Las palabras de Catalina le rebotaban en la cabeza. Todo era cierto. Su madre, doña Hortensia Montero, jamás quiso ese matrimonio. Consideraba que los Villanueva no estaban a la altura. La noche anterior a la boda, Hortensia invitó a Catalina a tomar té con la sonrisa de una madre amable. La excusa, una charla de mujer a mujer, de suegra a nuera. Pero ese té estaba cargado con hierbas que no eran inocentes. No para matarla, no. Para romperle la mente. Para hacerla huir. Para que el escándalo pareciera una decisión religiosa y no una jugada sucia. Catalina empezó a ver sombras. A escuchar voces. A sentir que Dios la castigaba por un pecado que no entendía. Corrió con el padre Anselmo, rogando que la escondiera donde nadie pudiera verla. El cura, creyendo que era una crisis espiritual, la llevó a Santa Clara. Y el plan se cerró como una puerta, Catalina fuera, Ricardo libre, Hortensia satisfecha. Ricardo recordaba esa noche con una vergüenza que lo mordía. Recordaba la mirada de su madre, fría, segura. Recordaba su propia cobardía. Pudo haber dicho algo. Pudo haberla detenido. Pudo haber corrido tras Catalina cuando salió temblando. No lo hizo. Se quedó quieto, obedeciendo a su madre, obedeciendo al apellido, obedeciendo al miedo. Y luego, un año después, cuando Leonor llegó con su belleza impecable y su apellido conveniente, Ricardo se casó. Como si Catalina nunca hubiera existido. Como si el dolor ajeno fuera un mueble que se tapa con una sábana. ¿En qué piensas?, preguntó Leonor, apareciendo en la puerta del estudio. Llevaba una bata de seda, el cabello suelto. Sus ojos no tenían sueño, tenían sospecha. Ricardo se sobresaltó, tiró tequila sobre el escritorio. En nada. Vuelve a la cama. Leonor entró sin pedir permiso, con ese paso de mujer que no cree en excusas. Esa mujer te tiene asustado, ¿qué es lo que sabe? No sabe nada, mintió Ricardo. Está resentida. Eso es todo. Leonor lo miró fijo. Mentiroso. 5 años casada contigo y sé cuándo mientes. Esa mujer te tocó algo, ¿qué hiciste, Ricardo? Él la miró con ojos rojos, no solo por el alcohol, sino por el insomnio. Nada que te incumba.
Esto es entre Catalina y yo. Leonor apretó la mandíbula, dio media vuelta y salió. No gritó. No lloró. Pero en su mente se abrió una grieta donde cabía una pregunta peligrosa. Y cuando una mujer fría empieza a hacerse preguntas, lo que sigue rara vez es suave. Los días siguientes en San Miguel de Allende se volvieron raros. Catalina no volvió a la hacienda, pero su presencia se sentía como se siente la humedad, aunque cierres las ventanas. La veían caminar al amanecer, cuando el pueblo apenas respiraba. La veían entrar a la iglesia a horas extrañas y arrodillarse frente al altar por horas, inmóvil, como estatua. El padre Anselmo intentó hablarle varias veces, pero Catalina lo ignoraba, perdida en oraciones que nadie más escuchaba. Y entonces empezaron las cosas pequeñas, las que en un pueblo se convierten en sentencia: niños con pesadillas, madres colgando rosarios en puertas y ventanas, copal quemándose en patios, hombres burlándose de día y echando llave de noche. Son ideas, decían, pero nadie dejaba la puerta abierta. En la hacienda de los Montero, lo extraño se volvió cotidiano. Las vacas bajaron la leche. Los caballos se negaban a ser montados. Los perros aullaban a medianoche como si vieran algo parado en el camino. Los peones empezaron a hablar de irse. Leonor encontró marcas en una pared del pasillo, rayas como símbolos, grabados con algo afilado. No reconoció el significado, pero reconoció el mensaje: alguien quería que se viera. Las sirvientas se negaban a limpiar ciertos cuartos, juraban que se sentía pesado, que el aire estaba frío donde no debía, que se escuchaban pasos donde no había nadie. Una renunció llorando, diciendo que había visto una sombra al final del corredor, alta, delgada, inmóvil, y que cuando parpadeó, ya estaba más cerca. Ricardo se hundía. Bebía más. Dormía menos. Temblaba. Intentó enfocarse en la hacienda, en cuentas, en ganado, en cosechas, pero su cabeza siempre volvía a Catalina. A su voz. A su amenaza. A esa frase de volveré y será el último día. Y una noche, 2 semanas después de la visita, Ricardo despertó sobresaltado. Había escuchado un rasguño suave en la ventana. Su habitación estaba en el segundo piso. Nada debía tocar esa ventana. Nada. Se sentó en la cama, el corazón golpeándole las costillas. El rasguño volvió, más fuerte, como uñas en vidrio. Encendió la lámpara de aceite. Leonor dormía al lado, o fingía dormir, porque su respiración era demasiado perfecta. Ricardo se levantó despacio, caminó hacia la ventana, apartó las cortinas de golpe. Y ahí, vio una figura pegada al cristal. No voy a suavizarlo, lo que Ricardo vio lo rompió. Porque no era solo Catalina. Era Catalina con el rostro pálido, presionando la frente contra el vidrio, y unos ojos que parecían demasiado oscuros bajo la luz amarilla. Una sonrisa que no era sonrisa, era amenaza. Ricardo gritó como un hombre que ve caer el techo. El grito despertó la hacienda. Hubo carreras, puertas abriéndose, peones subiendo escaleras, Leonor incorporándose con el rostro tenso. Ricardo, fuera de sí, golpeó la ventana con las manos hasta que el vidrio se cuarteó. Está aquí, repetía, y nadie veía nada. Nadie. Solo él. El escándalo fue inmediato. Para el amanecer, el pueblo ya sabía que Ricardo Montero se volvió loco en la noche. Que tuvieron que sujetarlo. Que hablaba de demonios. Que decía Catalina como si el nombre fuera una enfermedad. El doctor Villaseñor lo examinó y dijo lo típico: crisis nerviosa, reposo, 0 alcohol, dieta, calma. Pero todos sabían que eso no era medicina. Era parche. Porque lo que estaba pasando no vivía en el cuerpo. Vivía en el remordimiento. Leonor,
rabiosa por la humillación pública y más rabiosa todavía por el miedo que ya le estaba entrando al pecho, decidió que no podía seguir esperando. Ese mismo día salió de la hacienda con determinación. Iba a buscar a Catalina. Iba a arrancarle la verdad con las manos si era necesario. La encontró en la iglesia, como si Catalina estuviera esperándola. Arrodillada frente al altar, manos juntas, velas encendidas, sombras largas en las paredes. Leonor se plantó detrás de ella con la voz afilada. ¿Qué le estás haciendo a mi esposo? Catalina no se movió. No respondió. Siguió rezando en silencio, como si Leonor fuera viento. Pasó un minuto entero, un minuto larguísimo, y entonces Catalina se puso de pie con calma y giró. No le estoy haciendo nada, dijo. La culpa tiene su propia forma de pudrir a la gente desde adentro. Leonor sintió la piel erizarse. Hablas como loca. Sé directa, ¿qué quieres? Justicia, contestó Catalina. 5 años de mi vida se fueron. Mi padre murió. Mi madre se apagó. Mi nombre fue pisoteado. Y todo por el capricho de una mujer envenenadora y el silencio cobarde de su hijo. Leonor tragó saliva. Había vivido con Hortensia los últimos 2 años de su vida. Sabía de lo que era capaz. Había visto esa crueldad fina, educada, que no grita pero destruye. Eso no te da derecho a torturarlo, dijo Leonor, pero su voz ya no tenía tanta fuerza. Catalina soltó una risa breve, sin alegría. ¿Torturarlo? Yo no lo torturo. Su conciencia lo tortura. Yo solo volví para que la verdad salga. Para que deje de ser tu marido, respetable, construido sobre una mentira. ¿Y qué hay de mí?, soltó Leonor, y por primera vez la coraza le tembló. ¿Y mis hijos? Somos inocentes. Catalina la miró con algo parecido a cansancio. Tus hijos sí. Tú elegiste no preguntar. Elegiste cerrar los ojos porque querías la fortuna y el nombre. No me vengas a hablar de inocencia como si fuera un vestido limpio. Leonor se quedó sin respuesta. Porque era cierto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin, casi en un susurro. Voy a hacer que Ricardo confiese. En público. Quiero que el pueblo sepa que yo no huí por loca ni por cobarde. Quiero que sepan que fui víctima de un crimen. Leonor apretó los puños. Él nunca va a hacerlo. Catalina sonrió apenas. Oh, sí. Cuando sus noches se vuelvan insoportables, cuando ya no pueda distinguir entre sueño y vigilia, cuando su propia mente le muerda la garganta, lo hará. Y ese día está cerca. Leonor salió de la iglesia con las piernas pesadas. Caminó por la plaza como si el suelo estuviera más duro. Quería odiar a Catalina, quería verla como enemiga, pero una parte de ella. Una parte que le daba vergüenza, entendía que Catalina no estaba inventando un drama, estaba corrigiendo una injusticia. Y mientras tanto, Ricardo se hundía más. Leonor salió de la iglesia con el corazón hecho un puño y la garganta seca. Caminó por la plaza con la misma dignidad con la que caminaba siempre, pero por dentro algo se le había partido. Quería pensar que Catalina era una loca resentida, una fanática escapada del convento, una sombra que regresó a morder por pura envidia, pero no podía. Porque había visto el pánico real en los ojos de Ricardo cuando Catalina mencionó el veneno, había visto como un hombre que presume control se desarma cuando alguien pronuncia el nombre correcto. Y eso era lo más peligroso, que la historia de Catalina no sonaba a chisme, sonaba a verdad. Esa tarde, Leonor volvió a la hacienda sin mirar a nadie, sin detenerse a contestar preguntas, y los vecinos lo notaron. En los pueblos, el silencio también habla. La gente vio el carruaje pasar y supo que la casa de los Montero estaba guardando algo más que miedo.
Los días siguientes fueron extraños, como si la realidad hubiera empezado a desacomodarse milímetro por milímetro. Catalina no volvió a aparecer frente a la hacienda, pero su presencia se coló en todas partes. En la conversación interrumpida cuando alguien la nombraba, en la mirada nerviosa de los peones, en el modo en que las mujeres apretaban el rosario cuando se enteraban de que alguien la vio pasar al amanecer cerca del mercado o caminando por los callejones detrás de la iglesia. Ricardo, por su parte, se quedó atrapado en una rutina enfermiza, trabajo a medias, comida a medias, sueño a medias, pero miedo completo. Cada noche se encerraba en el estudio, bebía y bebía como si el tequila pudiera borrar un recuerdo de 5 años. Y cada madrugada se despertaba con el cuerpo empapado en sudor, jurando que había escuchado pasos, que alguien había respirado cerca de su cama, que una voz femenina había dicho su nombre como se dice una sentencia. Leonor intentó sostener el hogar como si nada, porque eso hacen las mujeres que aprendieron a no derrumbarse en público, pero la hacienda ya no era un hogar. Era una casa enorme llena de gente caminando en puntas de pie. Los peones empezaron a irse. Primero uno, luego dos, luego familias enteras. No daban explicaciones largas. Decían es que me salió un trabajo en otro lado o es que mi mujer no quiere o es que ya no me siento a gusto. Pero todos sabían lo que era. Miedo. Los animales también se volvieron un termómetro del terror. Los caballos pateaban el suelo sin razón, las vacas se amontonaban en las esquinas del corral como si se protegieran de algo que no se veía, los perros dejaron de ladrar a los extraños y empezaron a aullar a la nada, especialmente a la hora en que el sol se apaga y la sombra se vuelve más larga que la pared que la sostiene. En la casa, las sirvientas dejaron de entrar a ciertos cuartos. Una decía que el aire estaba frío como si fuera madrugada aunque fuera mediodía. Otra decía que al barrer escuchaba un murmullo detrás, como rezos, y cuando volteaba no había nadie. Leonor, que no era supersticiosa, se sorprendió a sí misma cerrando puertas con llave que antes dejaba abiertas, y dejando una vela encendida junto a la cama como si la luz pudiera ahuyentar algo. Ricardo, en cambio, se quedó solo con su mente. Y su mente era el peor lugar para estar cuando tienes culpa. Las palabras de Catalina se le repetían como campanas. Tu madre me hizo beber, tú lo permitiste, quiero tu verdad. Cada vez que recordaba a Hortensia Montero, ya no la veía como una madre fuerte, la veía como una mujer capaz de destruir a otra mujer con una taza de té, y a él se veía como lo que había sido, un hijo obediente y cobarde. El alcohol no lo adormecía, lo dejaba más vulnerable. Con cada trago, el pasado se acercaba. Y, como si el destino fuera cruel, el pueblo empezó a hablar de señales, justo cuando Ricardo necesitaba silencio. Unos juraban que habían visto a Catalina en 2 lugares el mismo día, en la iglesia y en el camino al río, sin tiempo para moverse. Otros decían que la vieron inmóvil bajo el arco de la plaza, como esperando a alguien, y que al parpadear ya no estaba. Hubo incluso quien aseguró que pasó frente a su casa sin hacer ruido, como si no pisara la tierra. Los hombres se reían en la cantina para sentirse valientes, pero a la hora de dormir se persignaban como niños. Si te está atrapando esta historia, te lo pido de nuevo, suscríbete y comparte el video, porque lo que viene no es solo el regreso de una mujer, es la caída lenta de un hombre que creyó que podía enterrar un pecado bajo el dinero y el tiempo. Y ese es el tipo de historia que no se olvida. El padre Anselmo, desesperado, decidió que debía hacer algo. Era viejo, sí, pero había visto suficiente vida para reconocer cuando un pueblo se estaba pudriendo de miedo. Fue a la hacienda con sus santos óleos, su agua bendita y una fe que ya venía cansada de tantos años. Lo acompañaron 2 monaguillos y un par de hombres del pueblo, más por curiosidad que por valentía. Leonor los recibió con formalidad, pero con ojeras marcadas. Ricardo apareció tarde,
despeinado, la camisa a medio abotonar, con el olor a alcohol pegado a la piel. El padre Anselmo pidió entrar a la capilla familiar para bendecirla. Y fue ahí donde ocurrió algo que, por más que lo intentaran explicar, no tuvo explicación sencilla. Las puertas de la capilla se cerraron solas con un golpe seco, como si alguien hubiera dicho hasta aquí. Intentaron abrirlas. No pudieron. Empujaron. Nada. El padre Anselmo roció agua bendita en la madera, rezó en voz alta, pidió permiso a Dios y a quien estuviera escuchando, pero la puerta no cedió. Uno de los hombres, más bruto, intentó patearla y se lastimó el pie como si hubiera pateado piedra. El padre Anselmo retrocedió, pálido, y murmuró una oración tan rápida que parecía un tartamudeo. Luego miró a Ricardo, y en esa mirada no había juicio, había advertencia. Hay cosas aquí que no son de mi tamaño, dijo, y se fue. Esa misma noche, en el pueblo, el rumor se volvió certeza, ni el padre pudo. Fue entonces cuando Ricardo tomó la decisión que siempre toman los hombres cuando el miedo ya no cabe en su pecho, enfrentarlo de golpe, como si el valor fuera una puerta que se abre a golpes. Una noche de tormenta, con truenos que hacían vibrar las ventanas y la lluvia golpeando la tierra como si quisiera enterrarla, Ricardo dejó una nota para Leonor: voy a arreglar esto. Leonor la leyó y sintió un vacío frío. Quiso correr tras él, pero sabía que Ricardo ya se había ido. Tomó su caballo y cabalgó hacia el pueblo con la tormenta encima, empapado, con el sombrero inútil, con el agua escurriéndole por el cuello, con la rabia y la culpa mezcladas en la sangre. Cada relámpago iluminaba el camino por un segundo, suficiente para ver los árboles retorcidos, las cruces del camino, el lodo levantándose bajo los cascos. Era como si el mundo estuviera diseñado para que esa noche se sintiera como un castigo. La encontró en el cementerio, como si Catalina supiera exactamente dónde debe encontrarse a alguien que viene a pedir perdón entre muertos. Estaba de pie junto a la tumba de su padre, don Sebastián Villanueva, y lo imposible era esto: la lluvia no la tocaba. Su ropa seguía seca. Su cabello seguía perfecto. Ricardo se quedó helado sobre el caballo, con la respiración cortada. Catalina gritó sobre el rugido del viento: «Tenemos que terminar con esto, te lo ruego». Catalina se volvió despacio. Sus ojos brillaban extraño en la oscuridad, no por magia, sino por algo peor: determinación. «Terminar», respondió con calma. «Apenas estamos empezando, Ricardo». Ricardo bajó del caballo como pudo, se hundió en el lodo hasta los tobillos. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La hacienda?» «Tómalo todo. Solo déjame en paz». Catalina dio un paso hacia él. «No quiero tu dinero. No quiero tus tierras. Quiero tu verdad. Quiero que digas lo que hiciste. Quiero que lo admitas ante Dios y ante los hombres». Ricardo tragó saliva. «Yo no te hice nada». Catalina se acercó más, y la lluvia parecía gritar alrededor de ellos. «Fue tu madre quien me envenenó, sí. Pero tú lo sabías. Lo sabías y te quedaste quieto. Me dejaste correr creyendo que estaba loca. Me dejaste pudrirme en un convento. Pudiste salvarme y elegiste tu comodidad». Ricardo cayó de rodillas en el barro. No fue teatral. Fue derrota. «Lo siento», sollozó, y las lágrimas se mezclaron con la lluvia. «Dios mío, lo siento. Era joven. Era cobarde. Le tenía miedo a mi madre. Pensé que estarías mejor lejos». Catalina lo miró como se mira a alguien que por fin deja de mentir. Mejor encerrada creyendo que era una pecadora, mejor viendo morir a mi padre sin estar ahí, mejor viviendo con una vergüenza que no era mía. Ricardo bajó la cabeza. No sabía que sería tan terrible.
Catalina respiró hondo, y por un segundo se le notó el cansancio real, como si por fin pudiera mostrarlo. No hay paz cuando te rompen la mente con drogas y mentiras. Me tomó años recuperar mi cordura. Años entender qué pasó. Catalina se agachó, quedando a su altura. Voy a darte una oportunidad que yo no tuve, elegir. Puedes seguir viviendo en tu mentira, protegiendo tu apellido. Si lo haces, esto no termina. O puedes hacer lo correcto. Confiesa públicamente lo que tu familia me hizo. Limpia mi nombre. Haz que el pueblo sepa que yo no huí por capricho, sino por crimen. Ricardo levantó la mirada. Si confieso, mi familia se destruye. Leonor me dejará. Mis hijos crecerán con vergüenza. Catalina no titubeó. Como yo crecí con la vergüenza de ser la novia que huyó. Como mi madre vivió cargando el peso de una hija deshonrosa. Las consecuencias no desaparecen porque sean incómodas, Ricardo. El viento movió las hojas secas entre las tumbas. Ricardo se quedó mudo largos segundos. Al final, habló como quien firma su propia sentencia. Dame 3 días. 3 días para ordenar todo. Y entonces, lo haré. Confesaré. Catalina lo observó buscando trampa, pero lo que vio fue algo peor que trampa, rendición. Asintió. 3 días. Ni uno más. Y si no cumples, lo que ya viviste te parecerá un juego. Ricardo volvió a la hacienda como un hombre enfermo. Leonor lo esperaba despierta, con la cara dura, como si el amor se le hubiera vuelto piedra. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Ricardo no pudo mentir más. Esa noche, en voz baja, le contó todo. El té, la complicidad, el convento, la vergüenza, el regreso, la amenaza. Leonor lo escuchó sin interrumpir hasta el final. Cuando terminó, ella soltó una risa seca, sin alegría. Todo este tiempo, yo me preguntaba qué clase de mujer huye antes de su boda, y resulta que no hizo nada. Le hicieron algo. Ricardo intentó tomarle la mano. Leonor la retiró. No me pidas comprensión. No me pidas perdón. Me casé contigo sin preguntar porque quería seguridad. Y ahora descubro que esa seguridad estaba hecha con el sufrimiento de otra mujer. Ricardo bajó la cabeza. Voy a confesar. Leonor se quedó inmóvil. Entonces que caiga lo que tenga que caer. Pero entiende algo, después de eso, nada vuelve a ser igual. El segundo día, Ricardo fue con su abogado y preparó documentos. No por miedo solamente, aunque el miedo estaba ahí, sino porque por primera vez entendió algo simple. No se repara un daño con palabras únicamente. Transferiría una parte enorme de sus tierras a nombre de Catalina. También preparó dinero. No era caridad. Era deuda. Luego fue a ver al padre Anselmo y pidió una reunión especial después de la misa del domingo. El cura lo miró con ojos cansados, como si ya supiera lo que venía. Aceptó sin preguntas. En el pueblo, el rumor explotó, Ricardo va a hablar. Ricardo va a confesar algo. Ricardo está loco. Ricardo está embrujado. Cada quien eligió la versión que le daba menos miedo, pero nadie se quedó en su casa. En un pueblo así, la desgracia ajena es espectáculo, pero también advertencia. El tercer día amaneció con un sol frío. Ricardo se vistió con su mejor traje, se afeitó, se peinó. No era vanidad. Era dignidad. Si iba a caer, caería de pie. Leonor se puso un vestido negro como de funeral. Porque eso iba a ser, el funeral de su mentira. Dejó a los niños con una sirvienta de confianza y le ordenó que no los dejara salir. Luego, el carruaje avanzó hacia la plaza. La iglesia estaba llena.
más que un domingo normal. Catalina ya estaba ahí, sentada adelante, vestida de negro, como siempre, inmóvil. Doña Mercedes también estaba, sostenida por vecinas, frágil como un papel viejo. El padre Anselmo dio misa con manos temblorosas. Cuando terminó, levantó una mano. No se vayan. Don Ricardo Montero ha pedido hablar. Ricardo se puso de pie sintiendo que las piernas no le respondían, caminó hacia el frente y se paró frente al altar mirando a la congregación, sus vecinos, sus peones, gente que lo admiraba y gente que lo envidiaba, todos con los ojos clavados como cuchillos. Hermanos y hermanas, empezó, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. Vengo a confesar un pecado, no solo ante Dios, sino ante ustedes, porque este pecado afectó a esta comunidad. Un silencio se derramó en la iglesia. Hace 5 años, Catalina Villanueva desapareció la noche antes de nuestra boda. Se dijo que huyó por voluntad propia, que se fue al convento. Su familia cargó con la vergüenza. Su padre murió. Su madre se apagó. Pero todo eso fue una mentira. Hubo un murmullo ahogado. Ricardo tragó saliva y siguió, porque si se detenía, se desmayaba. Catalina no huyó. Fue forzada. Mi madre, doña Hortensia Montero, le dio un veneno la noche anterior. Una mezcla de hierbas y drogas que la hicieron alucinar, que la hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Lo hizo porque consideraba que los Villanueva no eran dignos. Y yo lo sabía. Lo sabía y no hice nada. En la iglesia se escuchó un grito ahogado. Doña Mercedes se tapó la boca y se dobló sobre sí misma. La gente comenzó a hablar encima de la otra. El padre Anselmo levantó la voz pidiendo orden. Ricardo alzó la mano, como suplicando silencio. Por mi cobardía, una mujer inocente sufrió. Perdió 5 años. Perdió a su padre. Perdió su nombre. Y yo viví cómodo con mi mentira. Entonces se volvió hacia Catalina. Catalina Villanueva, ante Dios y ante estos testigos te pido perdón. Sé que no merezco tu perdón. Pero te ofrezco la verdad y una compensación que es lo único que puedo dar. Sacó documentos. He transferido a tu nombre la mitad de mis tierras y una suma en efectivo. No es suficiente, pero es lo que está en mis manos. El padre Anselmo tomó los papeles, los revisó temblando y asintió confirmando que eran reales. El caos subió como ola. Algunos gritaban indignados. Otros lloraban. Otros se persignaban. En medio de todo, Catalina permaneció inmóvil, hasta que se levantó. Y el silencio volvió, porque incluso el pueblo más chismoso sabe callar cuando alguien está a punto de decir algo que va a marcar una vida. Catalina caminó hacia Ricardo lentamente. Él agachó la cabeza, listo para un golpe, un insulto, una maldición. Pero Catalina habló suave, casi quebrada. Durante 5 años viví con odio. Planeé esta venganza. Imaginé este momento miles de veces. Pensé que tu confesión me llenaría de satisfacción. Pero no siento satisfacción. Siento cansancio. Porque nada de esto me devuelve lo que perdí. Se limpió una lágrima que cayó sin ruido. No me devuelve a mi padre. No me devuelve esos años. No me devuelve a la Catalina que era antes. Se volvió a la gente. Acepto esta compensación, no como premio, sino como herramienta. Para reconstruir la vida de mi madre. Para honrar la memoria de mi padre. Y para limpiar mi nombre. Porque la vergüenza que cargué no era mía. Tomó los documentos. Luego caminó hacia doña Mercedes y la abrazó fuerte. Madre e hija lloraron juntas por primera vez en 5 años, no por derrota, sino por alivio. Ricardo quedó de pie sintiendo que, aunque estaba cayendo,
por fin dejaba de fingir. Y aquí es donde mucha gente cree que la historia termina. Que ya, confesó, pagó, se acabó. Pero no. Porque la confesión no borra el pasado. Solo lo prende a la luz para que todos lo vean. Las semanas siguientes fueron un infierno social. Algunos defendían a Ricardo por valiente. Otros lo escupían con la mirada por cobarde. Muchos socios comerciales le cerraron la puerta. La hacienda empezó a perder fuerza. Leonor se volvió más fría, más callada. No se fue, pero algo entre ellos se rompió para siempre. Catalina, en cambio, se mudó con su madre a una casa más modesta en el pueblo y comenzó a usar lo que recibió para ayudar a mujeres jóvenes sin recursos, para que nadie pudiera quebrarles la vida con una taza de té y un apellido poderoso. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero su sola presencia era un recordatorio de algo que el pueblo no quería admitir, que la crueldad puede vestirse de buena familia y que el silencio también es culpa. Los días y semanas que siguieron a aquella confesión fueron como caminar sobre vidrio molido. El pueblo no tuvo que procesar nada con calma, porque en un lugar así la noticia no se digiere, se mastica a mordidas y se escupe en forma de rumor. Los que habían venerado a Ricardo por años, los que lo saludaban bajando la cabeza, los que pedían favores a su sombra, comenzaron a mirarlo con una mezcla de asco y curiosidad. Unos decían que había sido valiente por confesar, como si la valentía borrara la cobardía anterior. Otros lo llamaban monstruo, como si el monstruo fuera solo él y no el sistema que lo crió, la madre que lo moldeó y el pueblo que prefirió callar mientras una familia se hundía en vergüenza. La hacienda sintió el golpe primero en lo que más duele a los poderosos, el dinero. Socios que antes le sonreían, de pronto no podían atenderlo. Tratos que se habían firmado con un apretón de manos, se rompieron con pretextos. Hombres que le debían favores, se volvieron de piedra. Ricardo comenzó a descubrir, tarde, que la lealtad del mundo se compra con miedo, y cuando el miedo cambia de dueño, cambia la lealtad. Leonor, por su parte, se convirtió en una presencia fría dentro de su propia casa. No gritaba, no armaba escenas, no hacía lo que el pueblo esperaba de una esposa ofendida. Lo suyo fue peor, silencio. Ese silencio que no perdona, que solo observa. Ricardo intentaba hablarle en la noche, pero Leonor ya no discutía, simplemente lo miraba con una calma que daba terror. En un rincón de su mente, Ricardo sabía que su matrimonio seguía en pie por costumbre y por los niños, no por amor. Y eso lo destrozaba más que cualquier insulto del pueblo. Porque el castigo real, muchas veces, no es la cárcel ni la pobreza, es vivir en tu propia casa sintiendo que nadie te reconoce como el hombre que creías ser. Doña Mercedes, en cambio, pareció revivir y derrumbarse al mismo tiempo. Revivió porque por fin su hija dejó de ser la vergüenza. Derrumbó porque la verdad no trae de vuelta a los muertos. Ella caminaba por la casa como quien vuelve a aprender dónde está la mesa y dónde está la ventana. Había días en que miraba a Catalina con ojos llenos de culpa, como si quisiera pedir perdón por haber sobrevivido mientras su hija fue enterrada viva en un convento, y Catalina la abrazaba sin palabras, porque no había nada que explicar. Entre ellas ya no había reclamos, había duelo. Y el duelo es una bestia lenta. Catalina empezó a usar el dinero sin fiesta, sin alarde, sin esa alegría que uno imagina cuando alguien recibe justicia. Compró una casa modesta en el pueblo, no grande, no ostentosa, una casa que no gritara victoria sino nuevo comienzo. Se llevó a su madre con ella y, por primera vez en años, doña Mercedes durmió sin el sobresalto de escuchar su apellido en la calle como si fuera insulto. Catalina pagó deudas viejas que ni siquiera eran legales, sino morales, pequeñas ayudas a viudas, apoyo a una mujer que necesitaba medicina, un arreglo del techo de alguien que no tenía a quien pedirle. Algunas personas comenzaron a decir que Catalina se había vuelto santa.
Otras, que lo hacía por presumir. Pero quienes la miraban de cerca veían otra cosa, lo hacía porque no podía deshacer el daño, así que prefería evitar que se repitiera. Y ahí empezó lo que nadie esperaba. Mujeres del pueblo empezaron a buscarla. Al principio llegaban tímidas, con el rebozo cubriéndoles la cara, como si pedir ayuda fuera pecado. Catalina las recibía sin preguntas de más, porque sabía cómo se siente tener que explicar el dolor y que nadie te crea. Una muchacha llegó con moretones escondidos bajo la manga y Catalina no la obligó a contar todo, solo le dijo dónde dormir esa noche. Otra llegó llorando porque su padre quería casarla con un hombre mayor y Catalina la miró fijo, sin gritos, sin discursos largos, y le dijo una frase que se quedó flotando en el aire como sentencia: no te dejes convencer por la vergüenza. La vergüenza no es una cárcel, es una herramienta para obedecer. Esa frase se corrió entre mujeres como fuego lento. Y el pueblo, que siempre presume decencia, comenzó a incomodarse, porque cuando una mujer aprende a hablar sin miedo, deja de ser controlable. Ricardo intentó mantener el control de lo que quedaba. Fue a ver a Catalina un par de veces, no para amenazarla, no para pedirle que se callara, ya era tarde, sino para saber, como un hombre desesperado, si esto tenía final, si había un punto en el que el castigo terminaba. Catalina lo recibió con calma y con distancia. No lo humilló. No lo escupió. Tampoco lo consoló. Le dijo algo simple: la verdad ya salió. Ahora te toca vivirla. Eso fue peor que una maldición, porque no tenía salida. Si sigues aquí, quédate, porque lo más fuerte de esta historia no es la confesión en la iglesia, es lo que pasa cuando el pueblo cree que la tormenta ya se fue, y descubre que apenas empieza la lluvia fina, esa que no se ve, pero empapa. Suscríbete y comparte este relato, porque lo que viene es el tipo de final que te deja pensando días, no minutos. El tiempo, como siempre, hizo lo suyo, apagó los gritos, pero dejó la marca. Pasó un mes. Luego 2. La gente volvió a casarse, volvió a tener bautizos, volvió a llorar a sus muertos normales. Pero el nombre Catalina Villanueva ya no era burla, era una especie de espejo incómodo. Y el nombre Ricardo Montero ya no era solo poder, era advertencia. La hacienda siguió funcionando, pero con menos gente y menos orgullo. Leonor empezó a involucrarse más en las cuentas, no por amor al trabajo, sino porque entendió que si todo se caía también sobre sus hijos. Ricardo, por primera vez, aprendió a vivir sin que todos le dijeran que sí. Aprendió a escuchar un no y ese aprendizaje le costó salud, sueño y el poco brillo que le quedaba en la mirada. Un año después de la confesión, una tarde de noviembre casi idéntica a aquella en que Catalina había regresado, el viento levantaba hojas secas en el panteón. Ricardo fue a la tumba de su madre, doña Hortensia, como lo hacía de vez en cuando desde que todo explotó. No iba a rezarle con amor. Iba a mirarla como se mira a alguien que te arruinó la vida y aún así te dio la sangre. Se quedó parado frente a la lápida, sintiendo el peso de los nombres tallados. Hortensia Montero, decía, y la fecha de muerte, y una frase que algún familiar puso con hipocresía: madre ejemplar. Ricardo apretó la mandíbula, porque esa frase le sonó como una broma cruel. En ese instante escuchó pasos detrás. Se volteó y la vio, Catalina, frente a la tumba de su padre, con una nueva lápida de mármol que ella misma había mandado a hacer. No era ostentosa. Era digna. La inscripción honraba a don Sebastián como hombre bueno y trabajador. Ricardo se quedó quieto, sin saber si acercarse o irse. Catalina levantó la mirada y lo vio. Por un segundo, ambos parecieron recordar todo: la boda que nunca fue, el veneno, el convento, la iglesia llena, el papel firmado. Pero no hubo gritos. Solo un silencio raro, maduro, cansado.
Hola, Catalina, dijo Ricardo, como si el saludo pudiera reparar algo. Catalina asintió apenas. El viento movió las flores secas de las tumbas. ¿Cómo has estado?, preguntó él después de un rato, sintiendo que cualquier frase podía sonar ofensiva. Catalina tardó en responder, como si escogiera palabras que no la traicionaran. Mejor, dijo al fin. Hay días difíciles, pero ya no son todos. Ricardo tragó saliva. Yo, lo intento. Carolina lo miró con una seriedad que ya no era odio, era claridad. Eso es lo único que queda, intentarlo. Ricardo bajó la mirada. He pensado mucho en lo que dijiste, que la justicia no siempre se parece a la venganza. Catalina soltó aire por la nariz, casi una sonrisa sin alegría. Sí. La venganza te llena un rato, y luego te deja vacío. Yo lo aprendí tarde. Ricardo se atrevió a mirarla de frente. ¿De verdad me has perdonado? Catalina no contestó rápido. No le regaló una frase bonita. El perdón no es una puerta que se abre una vez y ya, dijo. Es un camino. Hay días en que siento que sí. Hay días en que me acuerdo de cosas y me arde la sangre. Y tengo que volver a elegir. Pero te digo algo, Ricardo, perdonarte no te salvó a ti. Me salvó a mí. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Gracias, dijo, y por primera vez sonó sincero sin querer convencer a nadie. Catalina asintió. Cuida a tus hijos. Ellos no pidieron esta historia. Ese encuentro no cambió el pasado, pero sí cambió algo invisible. Ambos entendieron que la vida ya no iba a tratarse de ganarle al otro, sino de sobrevivir a la memoria. Se despidieron con un gesto mínimo y cada uno se fue por su camino. El pueblo nunca supo de esa conversación. Y, curiosamente, eso la hizo más real. Las cosas más importantes casi siempre pasan sin testigos. Los años siguieron. Catalina nunca volvió a usar vestidos bonitos para impresionar. Su forma de estar en el mundo era distinta, discreta, firme, como alguien que ya no necesita permiso. A veces se iba por temporadas al convento de Santa Clara, no para esconderse, sino para respirar. Algunas monjas la recibían como a una hermana que no tomó votos, pero que entendía el sacrificio. Ricardo y Leonor siguieron juntos, no como antes, sino como dos personas que ya no se deben promesas románticas, solo responsabilidades. Criaron a sus hijos con una regla que parecía simple, pero era revolucionaria para esa familia: aquí no se vive de secretos. Y aún así, los secretos tienen hambre. Regresan cuando uno menos lo espera. 20 años después de aquella confesión, el pueblo era otro. Llegó la televisión, llegaron carreteras mejores, llegó la modernidad a empujones. La hacienda de los Montero ya no era un reino intocable, era una propiedad grande, sí, pero ya no podía mandar como antes. Catalina tenía 45 años. El cabello con hebras plateadas, el rostro con líneas que no eran de vejez sino de vida intensa. Se volvió una figura respetada, no por miedo, sino por coherencia. Y una tarde, cuando el sol caía tibio sobre el patio de su casa, recibió una visita que la dejó helada: Sofía, la hija mayor de Ricardo y Leonor, ya una joven de 19 años, estudiante en Morelia. Llegó sin aviso, con los ojos encendidos de decisión. Señorita Villanueva, dijo nerviosa. Catalina la miró un segundo y vio en ella algo de Ricardo, sí, pero también algo que Ricardo no tuvo de joven: valentía sin prepotencia. Llámame Catalina, respondió con calma. ¿Qué haces aquí? Sofía tragó saliva. Quiero la verdad. Catalina no se movió. ¿Qué te dijeron tus padres? Sofía bajó la mirada. Me dijeron que hubo un pecado, que mi abuela hizo algo horrible y que mi papá confesó. Pero,
siento que hay cosas que no dicen. Y yo no quiero crecer con medias verdades. Catalina la observó en silencio. Luego la invitó a sentarse. No la interrogó. No le pidió permiso a nadie. Y durante horas le contó todo. El té, las visiones, el terror, el convento, la humillación. Pero también le habló del perdón como trabajo, no como adorno. Le habló de cómo una persona puede hacer algo monstruoso y aún así tener la oportunidad de cambiar, no para borrar lo hecho, sino para no repetirlo. Sofía escuchó llorando en silencio, no por Catalina únicamente, sino por la imagen de su familia que se le rompía en las manos. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo perdonado?, preguntó. Catalina respiró hondo. A veces. Cuando recuerdo noches enteras creyendo que estaba loca, cuando recuerdo a mi padre, ahí regresa la rabia. Pero luego me acuerdo de algo, perdonar no fue un premio para tu padre. Fue mi salida. Fue mi libertad. Sofía sintió como quien entiende un dolor ajeno de forma personal. ¿Y mi mamá?, susurró. ¿Ella qué? Catalina no la protegió con mentiras. Tu madre eligió no preguntar. Eligió la seguridad. Eso también tiene un precio. Pero no te toca a ti cargar con los errores de ellos. A ti te toca decidir qué haces con la verdad. Sofía se fue esa tarde más adulta de lo que llegó, con la espalda recta y el corazón pesado. Y el tiempo, otra vez, siguió. Ricardo enfermó a los 60 años. Al principio lo escondieron. Dijeron es cansancio, es el trabajo, es la edad. Pero la enfermedad se lo fue comiendo. Adelgazó, perdió fuerza, la mirada se le volvió transparente. En su lecho, pidió ver a Catalina una última vez. Leonor dudó, pero ya no tenía fuerzas para pelear con el destino. Catalina fue sin orgullo, sin triunfo. Entró a esa casa que una vez pudo haber sido suya y sintió algo raro, no odio, no nostalgia, sino una especie de cierre. Ricardo estaba en la cama, pálido, con manos frágiles. Cuando la vio, intentó incorporarse y no pudo. Gracias por venir, dijo con voz débil. Catalina se sentó a un lado. ¿Cómo te sientes? Ricardo soltó una sonrisa triste. ¿Cómo se siente uno cuando ya no puede engañarse? Catalina, lo más importante que hice en mi vida no fue la hacienda. Fue decir la verdad en esa iglesia. Ese fue el primer día que fui un hombre. Catalina lo miró sin suavizarlo, pero sin patearlo. Fue un acto de coraje. Ricardo cerró los ojos un segundo. Tu coraje fue el que me obligó. Tú me enseñaste que la dignidad puede ser más fuerte que el odio. Catalina se quedó callada. Ricardo, con esfuerzo, le tomó la mano. En otra vida, en otras circunstancias, creo que pudimos ser felices. Catalina sostuvo su mano, no como esposa, sino como ser humano. Quizás, dijo. Pero la vida que viví me enseñó cosas que una vida fácil nunca me habría dado. Me enseñó mi fuerza. Me enseñó a elegir. Me enseñó que no quiero que nadie vuelva a pasar por esto. Ricardo la miró, y por primera vez no quiso convencerla de nada. Lo siento, susurró. Catalina asintió. Ya lo sé. Ricardo murió 3 días después, rodeado de su familia. En el funeral, Catalina fue. Algunos todavía se sorprendieron. Otros entendieron que ese gesto no era amor ni perdón perfecto, era coherencia. Si el odio fue cadena, la paz era decisión. Catalina vivió hasta los 78. En los últimos años escribió sus memorias. No para venderlas, no para hacerse famosa, no para que el pueblo hablara, sino para dejar un registro donde nadie pudiera volver a torcer la historia. Guardó el manuscrito en Santa Clara, con So Remedios,
como quien encierra una verdad para que no se pudra en manos equivocadas. La noche antes de morir, Catalina soñó que estaba en 1955 otra vez, en su cuarto, con el vestido de novia colgado. Se miró al espejo y no vio a la joven aterrada. Vio a la mujer que se convirtió. Marcada, sí, pero no rota. En el sueño apareció su padre, vivo, sano, sonriendo como en su infancia. «¿Hice lo correcto?», le preguntó Catalina, no sobre la confesión, sino sobre el perdón. Don Sebastián le puso una mano en el hombro. «Hiciste algo mejor que lo correcto. Hiciste algo humano. Recordaste que todos somos frágiles. Y al hacerlo, te liberaste». Catalina murió esa noche con una serenidad absoluta, como si por fin su cuerpo entendiera que ya no debía pelear. En su funeral, Sofía, ya madre, ya mujer madura, leyó un pasaje de las memorias de Catalina: «La venganza es fácil. El perdón es lo que requiere verdadero valor. No porque el perdón excuse lo imperdonable, sino porque te impide convertirte en lo mismo que te hirió». Mi historia no es la de una novia traicionada que destruyó a su enemigo. Es la de una mujer que aprendió que la justicia más difícil es la que te deja vivir sin cadenas. El pueblo escuchó en silencio. Y por primera vez en décadas, esa historia dejó de ser chisme y se volvió enseñanza. Y si llegaste hasta aquí, te lo pido, suscríbete y comparte, porque estas historias no solo se cuentan para asustar, se cuentan para que nadie vuelva a normalizar el silencio, para que nadie vuelva a justificar la crueldad como tradición, y para recordar que a veces la verdadera maldición no es un fantasma, es un secreto guardado por años en una familia poderosa. Con el tiempo, la hacienda de los Montero terminó vendiéndose y se convirtió en hotel, como si el dinero pudiera limpiar paredes. La casa de Catalina se volvió un centro comunitario para mujeres, porque Catalina entendió que la justicia real no es solo castigo, es prevención. Y la iglesia donde Ricardo confesó sigue en pie, con sus muros guardando el eco de aquel día en que un hombre dijo la verdad y una mujer recuperó su nombre. En las noches tranquilas de noviembre, cuando el viento pasa por las calles empedradas, hay quien jura que ve dos figuras caminando en el panteón, una mujer de negro y un hombre de lino claro, ya no enemigos. Ya no víctima y victimario, sino dos personas que aprendieron tarde lo que debieron aprender a tiempo. Y aunque eso suene a leyenda, a veces las leyendas solo son la forma en que un pueblo intenta entender una verdad demasiado pesada para decirla de frente.